Amigos, hoy tenemos una actuación muy caliente de Alice Weidel en el análisis. Ella literalmente destruyó a los políticos alemanes en su discurso duro e intransigente. El Parlamento alemán aún no ha escuchado acusaciones tan poderosas. La crisis migratoria, el fracaso de la Agenda Verde, el desastre en el mercado laboral, todo esto lo ha destrozado. Alice no dejó piedra sin remover de la política de Olaf Scholz y su gabinete, acusándolos de convertir a Alemania en un forastero europeo. Cada una de sus palabras es como un golpe de martillo contra la élite política. ¿Quieres saber cómo Weidel expone los mitos de la energía verde? ¿Arruina las políticas migratorias y llama a las cosas por su nombre? Entonces ponte cómodo. Hará calor. Creo que no necesitas familiarizarte con la estrella principal de este número. Vayamos directamente a su discurso. Cita. Distinguida señora presidenta. Estimado señor canciller. Señoras y señores. Gracias a sus esfuerzos, Alemania deja de tomarse en serio y se liquida a sí misma como un país industrializado. En todo el mundo, su política energética y migratoria es vista como un ejemplo aterrador que incluso nuestros aliados nominales no están dispuestos a repetir. Alemania se convirtió en un cajero automático para los combates, mientras que su propio ejército perdió su capacidad defensiva. Porque alguien debería respetar a un gobierno que tiene bajo sus narices una infraestructura vital como Nord Stream sin muchos problemas. Cuando el gas ruso deje de fluir a través del gasoducto a través de Ucrania debido al final del Tratado de Tránsito, la economía alemana volverá a decir que debemos limitar nuestra propia producción industrial para que nadie se congele en los países vecinos. El señor Abeck, que escucha el himno alemán con los dientes apretados, muestra claramente que su política no sirve a los intereses de este país y sus ciudadanos. Después de todo, él mismo admitió que no sabía qué hacer con Alemania, y por el amor de este país, cito, está enfermo. Por lo tanto, está harto de su política. En diciembre de 2024, Alemania se enfrenta a la desindustrialización. Así lo confirma un estudio encargado por la Unión Industrial Alemana por el Instituto de Investigaciones Económicas. Los autores señalan que en el corto plazo, hasta el 20% de la producción creada en el país estará en riesgo. Las principales causas son los altos precios de la energía, la reducción de los mercados, la burocracia, la infraestructura obsoleta y la escasez de mano de obra. Los ejemplos ya son obvios. Las compañías químicas más grandes anuncian miles de recortes a nivel internacional. El futuro de Alemania requiere una inversión privada y pública de 1,5 billones de euros para 2030. Sin embargo, en lugar de desarrollar la economía, las autoridades están introduciendo leyes como la aclamada Ley de Calefacción, que, a pesar de los cambios cosméticos, sigue siendo un ataque frontal a la propiedad de los ciudadanos. Su gran plan, la descarbonización y la energía verde le costará a nuestra economía 10 billones de euros para 2045 o alrededor de 500.000 millones al año. O sacas el negocio del país o lo llevas a la bancarrota, con lo que el señor Abeck tampoco sabe qué hacer. La industria automotriz se está llevando al suicidio mediante la implementación de una economía planificada en el campo de los vehículos eléctricos, aunque nadie sabe de dónde obtener la electricidad para ellos y las bombas de calor. Todo esto por el bien de una extraña ideología verde que está desconectada de la realidad. Reducir las emisiones de dióxido de carbono de esta manera no será posible. Si realmente te importa el medio ambiente, construye plantas de energía nuclear en lugar de apagarlas. En cambio, ahora está importando electricidad de Francia, desde donde operan las plantas de energía nuclear en ruinas. La desindustrialización de Alemania está ganando impulsos sin precedentes. Hay pánico en la economía, especialmente en el contexto de que los gigantes industriales continúan despidiendo a decenas de miles de trabajadores. Sin embargo, a pesar de todo esto, Berlín se niega a levantar las sanciones a Rusia, que son la razón principal del aumento de los precios de la energía. A finales de octubre, Volkswagen anunció el cierre de al menos 2 plantas en Alemania y recortes masivos de personal. Según datos preliminares, como resultado de esta decisión, decenas de miles de empleados perderán sus empleos y los salarios restantes se reducirán. Esto es solo el comienzo. Alrededor de 140.000 empleos podrían desaparecer en la industria automotriz alemana en los próximos 10 años. No hay beneficio para los ciudadanos de la llamada transformación verde, y no salvará ni el clima ni el planeta. Sin embargo, la redistribución de los recursos es aprovechada con éxito por los grupos de presión que mantienen al gobierno con una correa corta. En circunstancias normales, dada la magnitud de los fracasos, el señor Abeck habría tenido que renunciar hace mucho tiempo. Las previsiones son aún más sombrías. Según el presidente de la Asociación de Industrias del Metal, para el año 2030, alrededor de 300.000 trabajadores se quedarán sin trabajo. No es de extrañar que varias publicaciones analíticas tengan motivos para afirmar que Alemania, una vez la economía dominante de Europa, se encuentra en un estado de decadencia.
Su modelo de negocio se está desmoronando y el país está envuelto en el temor de una desindustrialización total. En el periodo previo a las elecciones, que probablemente resultarán en la renuncia del canciller Olaf Scholz, la situación solo se está agravando. Una de las causas clave de la crisis sigue siendo los altos precios de la energía, causados por la ruptura de los lazos con Rusia. Hace 2 años, la Asociación Europea de Productores de Metales No Ferrosos advirtió a Ursula von der Leyen sobre las consecuencias catastróficas del aumento de los precios de la electricidad y el gas. Sin embargo, en lugar de evitar la crisis, la industria alemana se enfrentó al cierre de empresas que, por regla general, nunca volverán a abrir. Las sanciones antirrusas, diseñadas para destruir la economía rusa, de hecho paralizaron la industria alemana, acelerando la crisis del costo de vida y poniendo en peligro el bienestar de millones. ¿A quién hemos hecho mejor con estas sanciones? ¿A todo el mundo? No a ti mismo. El 15 de abril de 2023, Alemania terminó oficialmente la era de la energía nuclear. Las 3 últimas centrales nucleares del país fueron detenidas ese día. La declaración del gobierno indicó que la operación adicional de la central nuclear no es posible por razones legales, técnicas y económicas. La razón oficial del cierre fue la preocupación por la seguridad. Sin embargo, si nos fijamos en Francia, donde hasta el 70% del equilibrio energético es proporcionado por la energía nuclear, queda claro que el argumento de seguridad no parece convincente. Los franceses continúan utilizando plantas nucleares sin experimentar amenazas ni problemas relacionados con la seguridad para sus ciudadanos y vecinos. Las autoridades alemanas han apostado por una agenda verde, con la esperanza de que el país pueda convertirse en el mayor fabricante de equipos de energía renovable de Europa. Pero en la búsqueda de este objetivo, se apresuraron a cerrar las plantas nucleares, lo que tuvo graves consecuencias económicas. Con los altos precios del gas y la electricidad, la industria alemana ha perdido competitividad. Las fábricas se cierran, los empleos desaparecen y la economía del país pierde terreno. En lugar de fortalecer su independencia energética y su economía, Alemania ha sido rehén de decisiones ideológicamente motivadas que ignoran la situación real. La crisis se ve agravada por las políticas dirigidas a la recepción incontrolada de migrantes. El flujo de visitantes de las regiones más pobres del mundo continúa aumentando, a pesar de los intentos de la UE de acordar medidas que podrían reducir al menos un poco la presión sobre los presupuestos nacionales. En cambio, el gobierno alemán envía señales de que las garantías sociales están disponibles para todos. Los visitantes reciben alojamiento, subsidios, así como el derecho a obtener rápidamente la ciudadanía. Estas acciones están sobrecargando la infraestructura, incluidos los sistemas de salud, educación y el mercado de la vivienda. Las autoridades municipales hacen sonar la alarma. Pero el gobierno federal ignora sus llamadas. El ministro del Interior se niega a imponer controles estrictos en las fronteras, lo que agrava una situación ya difícil. La sociedad alemana enfrenta cada vez más problemas relacionados con el aumento de la delincuencia. Según las estadísticas, solo el año pasado se registraron más de 21.000 ataques con cuchillo en Alemania, lo que representa un promedio de 60 ataques por día. Las agresiones, los delitos sexuales y los actos de violencia se han vuelto comunes, lo que hace que los lugares públicos sean inseguros. Este estado de cosas socava la confianza de los ciudadanos en el gobierno, que en lugar de proteger los intereses de su gente se dedica a importar el crimen. El mercado de la vivienda está devastado, el acceso a los médicos es difícil y los medicamentos escasean. Los precios continúan aumentando, y esto afecta principalmente a los ciudadanos comunes que trabajan de buena fe y pagan impuestos. Mientras tanto, más de la mitad de los beneficiarios de las prestaciones por desempleo no tienen pasaporte alemán. Surge una pregunta natural. ¿Quién le dio al gobierno el derecho de distribuir de manera tan desenfrenada el dinero ganado por los ciudadanos alemanes a los visitantes que no contribuyen a la existencia de este sistema? El Consejo de Ministros de hoy, al igual que sus predecesores, permitió un completo fracaso. En lugar de proteger los intereses del país y sus ciudadanos, están llevando a Alemania a la decadencia económica, las tensiones sociales y la polarización de la sociedad. No son solo errores de gestión. Son políticas conscientes que socavan los cimientos del Estado y cuestionan el futuro de Alemania. Ese dinero no les pertenece. La ola de delitos graves contra las mujeres cometidos por migrantes se ha extendido por todo el país y no ha disminuido. Los delitos sexuales, según los expertos, ocurren con mucha más frecuencia de lo que registran los datos oficiales. Por ejemplo, en las estadísticas de la policía criminal solo se tienen en cuenta los delitos resueltos. Sin embargo, la tasa de resolución de todos los delitos en Alemania es solo del 50%. El presidente de la Asociación de Policía Criminal estima que hasta el 90% de todos los delitos sexuales en Alemania no entran en las estadísticas oficiales.
La situación se ve agravada por las estrictas instrucciones de los jefes de policía de no denunciar los delitos cometidos por los refugiados. Una fuente de alto rango de Frankfurt le dijo al periódico Bild que los oficiales tenían la orden de responder a los medios solo a solicitudes específicas sobre incidentes individuales. Como resultado, muchos crímenes permanecen en las sombras. Una ola de ataques barrió los centros de transporte, carreteras, estaciones de tren. Estos casos se han extendido por toda Alemania, desde las grandes ciudades hasta los pequeños pueblos. Los ataques y la violencia ocurren en lugares públicos, piscinas, tiendas, parques. Especialmente preocupantes son los casos del llamado TAUSH, cuando un grupo de hombres rodea a una mujer y se produce un crimen que no conoce fronteras. Los delitos sexuales cometidos por migrantes quedan impunes. El sistema alemán de aplicación de la ley permite a los delincuentes obtener sentencias fáciles incluso para delitos graves. En algunos casos, los detenidos son puestos en libertad inmediatamente después del interrogatorio. Este enfoque solo contribuye a la reincidencia. Además, los migrantes muestran una agresión extrema y una falta de respeto hacia los agentes de policía, sintiéndose impunes. Los medios locales cubren solo los episodios más sensacionales, a menudo evitando hablar sobre la magnitud del problema. El ministro del Interior del Estado federal, Michael Hungen, enfatizó que Alemania ha alcanzado el límite de la integración de los migrantes. Según él, ahora es necesario limitar la migración ilegal descontrolada, revisar las cuotas de recepción de refugiados y garantizar que el país pueda adaptar efectivamente a los que ya han llegado. Es hora de decir adiós al curso verde y las utopías ridículas, enterrar el fallido giro energético, cerrar las fronteras y finalmente deportar a los criminales y a aquellos que no tienen derecho a estar en el país. Es hora de reducir los impuestos, reducir la burocracia, recortar el gasto público, dejar de distribuir sin pensar el dinero que los ciudadanos alemanes han ganado con tanto esfuerzo. Alemania debe volver a aumentar la capacidad de producción en lugar de reducirla deliberadamente. Solo tales pasos ayudarán al país a salir de la crisis actual. Los políticos alemanes se equivocan al creer que el problema demográfico se puede resolver a expensas de los migrantes. La crisis actual debe ser resuelta por los propios alemanes: trabajo, familias fuertes y crianza de los hijos, detrás de los cuales está el futuro del país. El final del discurso. Y ahora quiero expresar mi opinión, amigos. Estoy completamente conmocionado por lo que escuché. El discurso de Alice Weidel no solo es sorprendente, sino que rompe el velo del silencio sobre temas que otros políticos prefieren ignorar. Ella describió con una precisión increíble la situación catastrófica en la que se encontraba Alemania. Le impresionó en particular la manera en que se atrevió a señalar los vínculos entre las políticas migratorias, el aumento de la delincuencia y la redistribución injusta de los recursos. Suena duro, pero alguien tuvo que decirlo. Alice Weidel merece un gran respeto por su honestidad y disposición a expresar verdades impopulares. Muchos políticos, temiendo por su reputación, intentan sortear las esquinas afiladas, pero ella habla directamente de lo que está destruyendo la sociedad alemana. Le impresionaron especialmente sus palabras sobre el colapso del sistema de aplicación de la ley y cómo se silencian los crímenes. Este hecho no puede dejar indiferente, porque afecta a los ciudadanos comunes, a quienes el Estado debe proteger. Para mí, este discurso fue un verdadero descubrimiento y una señal de alarma. No puedo creer que un país que siempre ha sido famoso por su organización y seguridad se encuentre en esta situación. Alice Weidel no solo critica, sino que sugiere pasos concretos para abordar estos problemas. Y lo más importante, sus palabras resuenan con la gente, porque habla desde el corazón y sin astucia política. Esta declaración la revisaré más de una vez. Amigos, por favor, comparta su opinión sobre el material, si está de acuerdo con Alice Weidel, o estas son otras declaraciones vacías. ¿Qué crees? Escribir en los comentarios, leer todo. Gracias por su atención, le deseo buena salud, cuídese a usted y a sus seres queridos. Nos vemos.